y vamos a mirar este texto poderoso de la bendita palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Isaías 62:6: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que fortalezca o restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Amén. Gloria sea al nombre de Dios. Como ustedes lo saben todos, nadie lo ignora, el mundo está en una gran dificultad hoy, ¿cierto? Las naciones, los gobiernos, las economías, la salud pública está en una gran crisis. Usted lo ha notado, por supuesto. 6 meses en cuarentenas consecutivas. Tremendo esto, más de 6 meses. La economía se ha afectado, la salud se ha afectado, los gobiernos se han afectado. En realidad hay una crisis fuerte que vive el mundo. Tenemos que ser conscientes de esto porque somos precisamente ese pueblo que discierne los tiempos. El mundo está convulsionando, el mundo está en una crisis tremenda, pero hay algo importante que debemos entender. Dios ha puesto en esta tierra a un pueblo que es respuesta a la crisis. Y ese pueblo que es respuesta a la crisis se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Diga un amén bien fuerte. Y es importante entender que ese pueblo es un pueblo muy especial y nosotros tenemos que entenderlo de esa manera. Es un pueblo muy, pero muy especial, de tal manera que dice que ese pueblo es el único pueblo por el cual el Señor derramó su sangre. ¿Sí? Él no derramó su sangre por otro pueblo, sino por el pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por su pueblo. Por eso le pertenece solo a Él, porque Él lo pagó con su propia sangre, lo redimió, lo rescató. ¿Cierto que sí? Por eso la palabra del Señor dice que somos un pueblo escogido, somos sacerdotes reales, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos un pueblo especial. ¿Lo creemos? Es el único pueblo por el cual el Señor derramó su sangre. Esto entendámoslo nosotros. El ser pueblo de Dios le costó a Jesucristo hasta la última gota de sangre que derramó en la cruz. Entonces usted tiene que valorarse como pueblo y tenemos que valorarnos por la identidad que tenemos, que somos un pueblo especial. Un especial tesoro, dice la palabra, un reino de sacerdotes, un reino de ministros del Señor, de reyes y sacerdotes. Somos un pueblo especial, es el único pueblo que Él compró con su sangre. Importante entenderlo. Por eso las personas cristianas deben saber que no vivimos como viven las demás personas. ¿Por qué? Porque somos un pueblo comprado por la sangre de Cristo. Es el pueblo que se llama la iglesia. Es esa iglesia que se está preparando para irse con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos se están preparando para irse con el Señor? Y si usted no se ha dado cuenta, pues yo quiero que usted se dé cuenta que estamos en los últimos tiempos. Hace unas semanas estábamos hablando de las señales proféticas y hasta hace unas semanas atrás no se habían dado unas otras señales como la paz que está firmando Israel con los Emiratos Árabes Unidos y con el país de Bahrein. Es decir, que de unas semanas acá el reloj profético de Dios se ha acelerado. Lo que quiere decir es que Cristo está más cerca que lo que nosotros nos imaginamos. Se están acelerando los eventos proféticos y Cristo viene por su iglesia. Porque esa iglesia es la novia del Cordero. Y están preparadas las bodas, gloria a Dios. No hay otro pueblo que sea esa novia del Cordero. Es la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios que esa iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy con su iglesia? Está santificando su iglesia, porque la Biblia dice que en el cielo no entrará nada inmundo, nada sucio. Por eso Dios está santificando su iglesia. Dios está sacudiendo su iglesia y todo lo que es falso está saliendo a la luz.
¿Cuántos me están escuchando? Predicadores falsos, apóstoles falsos, gente falsa, líderes falsos están saliendo a la luz porque Dios está sacudiendo el árbol y la falsedad está saliendo a la luz. Por eso estábamos diciendo la semana anterior que tengamos cuidado, porque todo lo que ha de ser removido será removido y solo quedará lo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo importante es que usted y yo seamos verdadera iglesia del Señor. No se trata de apariencia, se trata de realidad. Que hoy más que nunca limpiemos nuestras vestiduras, nos consagremos a Dios, porque Cristo pronto viene por su iglesia y nos llevará a las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces es importante que nos santifiquemos, que busquemos de Dios, que nos llenemos de Dios, porque pronto viene el Señor y cada uno tiene que estar preparado. Nadie dará cuentas por usted, nadie dará cuentas por otra persona. Cada uno daremos cuenta de nosotros mismos. La pregunta es: ¿está usted preparado para que el Señor lo lleve al cielo? Bueno, ahí los amenes bajaron. Porque el Señor puede venir en 5 minutos, en un día, en 2 días, en un año, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Cristo viene pronto, las señales se han cumplido y Cristo viene por esa amada iglesia, por esa novia. Gloria a Dios. El único pueblo que es novia del Señor, que realizará esas bodas en el cielo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Dele la gloria a Dios, dele la gloria, apláudalo y dele la gloria al Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Lo que yo quiero decirles es que la iglesia del Señor es un pueblo muy especial. ¿Estamos de acuerdo? Y que nosotros tenemos que valorar qué clase de pueblo somos nosotros. Que no es una religión en la cual estamos. Somos la novia del Cordero. Somos ese pueblo escogido que se viste de lino fino para estar con el Señor en esas bodas, pero para estar con Él por la eternidad. Valoremos lo que somos, la identidad que tenemos como pueblo. Estamos de acuerdo, porque ningún pueblo es como ese pueblo. Es el pueblo de Dios. Bueno, pero yendo entonces la iglesia es muy valiosa para Dios. ¿Cierto que sí? La iglesia es muy valiosa para Dios, es el primer punto. Dios ama a su iglesia más que todas las cosas. Dice que Cristo se entregó por ella para santificarla. Entregó hasta su última gota de sangre. Por eso lo más valioso para Dios es su iglesia, es ese pueblo especial. Pero segundo, esa iglesia es importante para Dios, pero en segundo lugar, esa iglesia, ese pueblo es importante para la sociedad, para las familias y para los países. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, es importante para los pueblos, para los países. La iglesia es el cuerpo más importante, más que los presidentes, más que los congresistas, más que los que trabajan en cualquier área de la salud o en la educación o en cualquier área. Hay un pueblo que representa lo más valioso para un país, es la iglesia del Señor. Claro, la gente secularista, la gente atea no lo acepta, no lo cree, porque para ellos ni siquiera Dios existe. Y si Dios no existe, entonces no tiene sentido la iglesia. Pero nosotros sí sabemos que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Sabemos que hay un Dios verdadero y que ese es nuestro Dios, y que somos su pueblo, pero que su pueblo es un pueblo poderoso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso el Señor dijo, vamos a Mateo capítulo 5, abramos la Biblia allí en Mateo capítulo 5. Nos dice la palabra del Señor en este texto tan hermoso, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Tremendo. La Biblia dice que ese pueblo es ¿qué? La sal de la tierra. Y el primer elemento de la sal es que se usaba para que los alimentos no se descompusieran, no se descompongan. Es decir, cuando hubo momentos en que se necesitaba preservar los alimentos, se aplicaba sal. ¿Sí me hago entender? Y la sal preservaba los alimentos. Por eso mismo la sal de la tierra es la iglesia. Y donde está la iglesia, la sociedad no se descompone como podría descomponerse, porque hay una iglesia. Digan amén a esto. Por eso nosotros debemos entender esto. Donde usted esté, usted tiene que ser esa influencia que impide que Satanás se tome ese barrio. Digan amén. Usted es esa influencia que impide que Satanás se tome esa ciudad, se tome esa universidad, se tome esa familia. ¿Por qué? Porque está usted ahí y usted es sal. Y usted, por la presencia de Dios en usted, por el poder de Dios en usted, usted es influencia para que Satanás no destruya lo que está a su alrededor.
¿Lo entendemos o no lo entendemos? Por eso la iglesia es muy importante para el mundo. Y por eso la palabra de Dios dice que antes de que Cristo venga, hay algo que detiene el misterio de la iniquidad. Es decir, si hay maldad en el mundo, la maldad sería mucho más terrible si no hubiese iglesia. Por eso cuando el Señor se lleve a la iglesia al cielo, la maldad será terrible porque no habrá quien la detenga. ¿Qué detiene la maldad? El Espíritu Santo y la iglesia del Señor. Pero cuando la iglesia se vaya, hermanos, la maldad se va a desenfrenar terriblemente en el mundo. Pero entre tanto que estamos aquí, tenemos que pelear la buena batalla de la fe y ser influencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para que nuestras sociedades no se destruyan, para que Satanás no se tome nuestra nación, para que Satanás no destruya la sociedad. La iglesia tiene que entender que es esa sal que impide la descomposición. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que entendamos nuestra posición, pero recuerde que la sal no puede estar en el salero. Damos gracias a Dios porque nos tenían en los saleros de nuestras casas encerrados. ¿Cierto que sí? Pero y ni siquiera nos dejaban ni siquiera ir al templo. Pero gloria a Dios que Dios se ha levantado y nos ha dado victoria y ya podemos reunirnos. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Dele gloria a Dios, pero con ánimo, hermano. ¿Cierto que sí? Es muy importante entender que Dios nos dio la victoria para venir al templo. Eso es una victoria porque nos querían tener encerrados en las casas y que no hiciéramos ni dijéramos ni amén. Y eso indudablemente, si usted tiene discernimiento espiritual, es una táctica de Satanás para que la iglesia quede, la sal quede en el salero. No sé si me hago entender. Es decir, los dejamos allá encerraditos, no van a hacer ruido, no van a decir ni aleluya. Entonces esa es la trampa de Satanás. Pero por eso luchábamos y orábamos para que hubiese la apertura, tenga discernimiento. Dios dio la apertura y ahora podemos estar en los templos. Primero dijeron que solo 50 personas, ya hay más amplitud, gloria a Dios, pero que tampoco nos quedemos en el salero del templo. Es decir, ya salimos del salero de la casa, ahora estamos en el templo, pero tenemos que entender que la sal tiene que saturar toda la sociedad. Los colegios, las universidades, los hospitales, las cárceles, los medios de comunicación, las fuerzas militares, las fuerzas de policía. Cierto que sí, la juventud, los ancianos, los niños, es decir, que todos los estamentos de la nación sean tocados por la influencia de Dios a través de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces es importante entender que la apertura de los templos es un paso. Cierto que sí, porque los ateos, los secularistas dicen, el cristianismo es para usted solo. Usted crea en Dios, órele a Dios, pero hágalo solo. Pero el Señor, no, amén. El Señor no dijo eso. El Señor no dijo que nos guardemos el evangelio para nosotros, sino que Él dice que hay que anunciar el evangelio a toda criatura. La iglesia no fue diseñada para estar en cuatro paredes. Por eso no esté tan contento solamente porque se nos abren los templos, sino que hay que ir a las calles, hay que ir a los lugares donde está la gente, donde están las personas. Gloria a Dios y gloria a Dios por los templos, pero hay que llevar el evangelio. Yo doy gloria a Dios porque en esta situación solicitamos un permiso para predicar aquí en el parque cercano y nos dieron la autorización. Entonces ahora estamos predicando los domingos aquí en el templo, pero también estamos allá en la calle. Digan algo, gloria a Dios. Y ha sido hermoso ver personas derramando lágrimas, recibiendo a Jesucristo allí en el parque, que pasan y escuchan la palabra de Dios y reciben a Jesucristo en su corazón. Ha sido una gran victoria y para nosotros como iglesia local ha sido un avance porque hemos multiplicado las transmisiones por internet, hemos seguido haciendo las casas de paz aunque sean virtuales, estamos ahora predicando en el templo, estamos yendo a los pueblos, pero también estamos haciendo cultos en las calles, estamos arreglando CAIS, estamos impactando la sociedad. Diga gloria a Dios.
Amén. Y yo quiero que usted tome esta palabra y que usted entienda que usted no es sencillamente miembro de una religión, sino que usted es parte del cuerpo de Cristo y que usted es sal. Es decir, que donde usted está tiene que haber una diferencia. Donde usted está tiene que haber cambio. Donde usted está tiene que haber una transformación, porque usted está allí y Dios está con usted y usted es influencia porque la presencia de Dios está con usted. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo reciben? Pero dice la palabra de Dios también que somos la luz del mundo. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos sabían que somos la luz del mundo? Entonces, ¿qué quiere decir? Este mundo está en tinieblas. Como dice la palabra, he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre ustedes está la gloria de Dios. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Sobre ustedes está la gloria de Dios. Y porque Cristo está en usted y en mí, ahora nosotros somos la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, pero Jesucristo, que es la luz del mundo, está en nosotros. Entonces nosotros ahora también somos la luz del mundo, porque Cristo está dentro de nosotros. ¿Cierto que sí? Y esto de la luz podemos aplicarlo en dos sentidos. Primero, que tenemos que llevar una vida de santidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es el tiempo, amados hermanos, en que el que andaba jugando con el pecado lo abandone. ¿Cuántos me están escuchando? Yo les quiero animar porque Dios está sacando a la luz los pecados ocultos, los pecados escondidos. Y como yo les decía la semana pasada, el Señor está sacudiendo el árbol. Y manzanas que parecían muy bonitas, como tuvo ese pastor esa visión, parecían muy hermosas cuando cayeron del árbol. Se veían muy bonitas por un lado, pero cuando las voltearon estaban descompuestas. ¿Cuántos me están oyendo? Que tenga oído para oír, que oiga. Si usted está en pecado, este no es un mensaje de condenación, pero es un mensaje de esperanza, que aún es tiempo de que abandone su maldad, que está a tiempo de dejar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Que es el tiempo de ser luz y no tinieblas. El Señor Jesucristo dijo que el que lo sigue a Él no andará en tinieblas, es decir, no andará en pecado. Es tiempo muy importante de no estar pensando que estamos en una religión solamente y que se puede vivir de cualquier manera. Recuerde que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Por eso hay que consagrarse a Dios. Por eso hay que abandonar el pecado. Y es ya, es ahora. No es mañana. Porque muchos dicen mañana, después me consagraré al Señor. No es mañana, hoy es el momento, hoy es el día, hoy es la oportunidad que Dios nos da. No es mañana, es ahora. La iglesia tiene que estar lista ya, porque Cristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento suena la trompeta y esa iglesia tiene que estar preparada. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? No, es que estoy muy joven. No, que estoy muy viejo. No, que estoy muy ocupado. No, que me duele aquí, que me duele allá. No, el tiempo de la consagración es ahora. Y si no es ahora, ¿cuándo es? A las puertas está el Señor. Cristo viene pronto, está a las puertas. Entonces el tiempo de la consagración es ya. El tiempo de la consagración es ahora. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ojo con eso. Porque muchos cristianos están despistados, no se dan cuenta las señales del fin, lo que está sucediendo. Son como ciegos, son como sordos, no se dan cuenta que las señales se están cumpliendo. Ya les dije que en estas últimas semanas sucedieron eventos proféticos de Israel, tremendo. Lo que está pasando en el mismo Colombia, lo que dijimos la semana anterior. Atentados contra nuestro presidente, atentados contra el presidente de los Estados Unidos. Ahora él se enfermó faltando un mes para las elecciones. Dirán, eso es problema de ellos, pero usted sepa que lo que pasa allá se agripan y aquí estornudamos. Créame que sí. Es decir, el mundo hoy en día está muy conectado y esa nación tiene mucha influencia. Tenemos que orar por ese hombre, tenemos que orar por ese país, pero ante todo tenemos que orar por nuestro país. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Es importante entender que la luz habla de vivir en santificación. Dios está sacudiendo el árbol, la falsedad está siendo descubierta, es el tiempo de arreglar las cuentas con Dios.
porque el Señor dice que Él es amor, pero que es fuego consumidor. Primer punto, consagración y santidad. Él dice que llevará una iglesia preparada, sin mancha y sin arrugas. Segundo punto, la iglesia es luz también por las buenas obras, porque dice el versículo dice, el 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? ¿Vean qué? Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la luz tiene dos sentidos acá: un sentido moral de santificación, de integridad. Segundo, buenas obras. Amados hermanos, yo quiero decirles algo. La iglesia que puede ser trascendente en un país no es una que está encerrada y que los mismos paganos la encierran, sino es una iglesia que sirve a la sociedad. Digan algo, ¿cierto? Una iglesia que sale a servir a la comunidad. Hay un libro que se llama Si Jesús fuese alcalde. ¿Quiénes lo han oído o lo han leído? Levanten la mano. Bueno, aquí unos tres, tremendo. Ese libro se lo recomiendo a todos. Ahora, yo les pregunto, si el Señor Jesucristo fuera el alcalde de Bogotá, ¿cómo sería Bogotá? ¿Habrían huecos en las calles? ¿Habría delincuencia? ¿Habrían todos esos vandalismos que hay, que se levantan y queman calles y destruyen negocios y todo eso? ¿Habría eso? ¿Habría ese alto índice de violencia intrafamiliar? No, porque él sería el alcalde, ¿cierto? Y sería una gran influencia. Pero les digo una cosa: como él está en el cielo, pues él no puede ser el alcalde. Pero hay algo que sí ha hecho: ha dejado un pueblo que lo represente. Entonces, si ese pueblo hace el bien como debe hacerlo, entonces es como si Jesús fuese el alcalde. Es como si Jesús fuese el presidente de Colombia. ¿Por qué? Porque su pueblo, que somos nosotros, está haciendo el bien a la ciudad y está haciendo el bien a la nación. Entonces sí, puede ser como si Jesús fuese alcalde cuando la iglesia se levante y haga lo que tiene que hacer. Por eso la palabra de Dios dice que la creación anhela ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no es una religión, ¿cierto? No es algo que solo se transmite por internet o que se hacen los cultos acá, sino que la iglesia debe hacer el bien a la sociedad. Y que cuando la iglesia hace el bien a la sociedad tiene que cambiar. Este hermano Bob Moffitt un día estuvo predicando acá, el autor del libro. No sé cuántos vinieron ese día, pero está en la grabación. Bueno, al menos vino uno. Está en la grabación y él explicó esto. Él dio un testimonio de que en un país africano, un país de África, hubo un gran problema en el país. ¿Por qué? Porque la policía de ese país era una policía corrupta. El departamento de policía era un departamento abusivo con los ciudadanos. Ejercían, digamos, la manipulación para sacarle dinero a la gente, maltrataban a la gente. Era realmente un problema esa policía de ese país. Estoy hablando de un país africano. Entonces los cristianos dijeron: ¿qué podemos hacer para que esto cambie? Y en vez de ponerse a atacar a la policía, ¿cierto? Y yo quiero decirle a los jóvenes cristianos que hay muchos jóvenes cristianos que cuando hacen esas marchas para quemar CAIS, hay muchos que aunque no van, lo promueven por las redes sociales. Que sí, que no se cae. ¿Qué hace usted en eso? Otros hasta se atreven a ir allá a marchar. Eso no es de esa forma, es diferente lo que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos el vandalismo, nosotros hacemos es el bien. Digan algo, cierto que sí, no es lo malo sino lo bueno. Entonces, ¿qué pasó allá en África? Estoy hablando de un caso en África. Los hermanos se reunieron y dijeron: vamos a hacer esto. Vamos a ir a la estación de policía y vamos a arreglar los baños. Vamos a pintar las paredes, vamos a arreglar las oficinas, vamos a embellecer el lugar. Les vamos a llevar refrigerios a los policías y además les vamos a hacer un homenaje, ¿cierto? Y empezaron a hacer el bien.
Y pintaron y arreglaron y les dijeron a ellos: ustedes son importantes para nosotros, nosotros los apoyamos, nosotros los amamos. Y ellos se preguntaban por qué, y entonces la respuesta era: es porque nosotros tenemos a Cristo y Cristo les ama y nosotros los amamos. Entonces empezaron a servirles. Denle la gloria a Dios por esto. Amén. Empezaron a servir de esa forma. Entonces ellos empezaron a bajar la guardia. Les permitieron, en el buen sentido, que les dieran conferencias sobre ética, sobre comportamiento bíblico, sobre moral bíblica. Tremendo. Y les hicieron, ya les dije, homenaje, ¿cierto? Hicieron una reunión donde los honraron, les dieron reconocimientos. Tremendo. Y uno diría: pero ¿por qué? Porque el Señor nos dice que hagamos buenas obras. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El resultado fue que ellos se preguntaron: pero esta gente, nosotros les hacemos es mal y ellos nos hacen bien. Pero es que la iglesia es un pueblo diferente, ¿cierto? La iglesia hace el bien donde quiera que sea, porque el bien atrae el bien. ¿Y sabe qué sucedió? Hubo un cambio institucional. La forma de pensar cambió. Empezaron a hacer las cosas con disciplina, con excelencia, de acuerdo a las leyes. Y el cuerpo de policía, de ser un cuerpo de policía deformado, llegó a ser un gran ejemplo. Se arrepintieron, cambiaron de conducta y llegaron a ser lo que es la voluntad de Dios, que fueran ellos. ¿Y sabe por qué? Por la influencia de la iglesia del Señor. Cuando Dios nos guió en esto de arreglar los CAIs, cierto que sí, y bueno, Dios nos permitió especialmente el de Villaluz. Fuimos como un grupo de 50 hermanos y muchos fueron primero orando, contratados, pero luego barriendo, lavando y pintando. Entonces los primeros que fueron sorprendidos fue la comunidad no cristiana. ¿Y ustedes de dónde vienen? No, nosotros somos la iglesia evangélica que está en la calle Boyacá con 71. Y ustedes están lejos, vienen acá. Porque eso impacta, ¿cierto que sí? Porque es que nadie le hace el bien a nadie hoy en día, pero la iglesia sí hace el bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el presidente de la Junta de Acción Comunal se puso a pintar, porque ni ellos lo estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Vieron a un pueblo que es proactivo, un pueblo que sirve. Entonces la misma comunidad secular se pellizcó, perdónenme la expresión castiza. Pero en segundo lugar, los mismos policías, yo recuerdo el teniente director allí de ese CAI me miraba y decía, pero como con una mirada como diciéndome: ¿esto a ustedes en qué les beneficia? ¿Esto por qué? Ahora entendemos que nuestra labor es esta de servir, de reconciliar, pero eso dejó un impacto en ellos. ¿Cómo será que estamos aquí con el hermano, cierto? Nuestro hermano Hammer, perdone que se me olvidó por un segundito. Estábamos con Hammer pintando el baño, ¿cierto, hermano Hammer? Y en eso llegó un general de la policía. Y el general, pues como estábamos ocupados no salimos, pero él entró hasta allá. Oramos por él con el hermano Arturo también, que está acá, y el Señor hizo algo especial. Y entonces le pudimos decir al general: la iglesia cristiana apoya a la policía, ora por la policía, ama a la policía. ¿Cierto, hermano Hammer? Usted estaba ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Pero entonces la persona pensaba y quedaban como pensando. Y eso es lo que impacta. ¿Por qué? Porque dice: pero esta gente, ¿por qué hace esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos lo mandó a hacer. Y si la iglesia empieza a hacer esto, Dios se va a glorificar. Entonces se le dio testimonio, se oró por él, oramos con el hermano Arturo por él. Gloria a Dios, quedó la palabra. Pero ¿sabe una cosa? Se siguió haciendo. Se nos abrió la puerta en la estación de Engativá. Engativá tiene más o menos 1.200.000 habitantes. Y el comandante nos recibió y se le llevó la palabra de Dios, el mayor Rojas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Recibió el Nuevo Testamento y nos dijo: vayan a todos los CAIs que quieran. Y esa noche misma fuimos a un CAI y habían como 50 policiales. Les predicamos de Cristo, les dimos la palabra de Dios. La iglesia tiene que servir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo les quiero animar: dejen el temor. Muchos están allá diciendo: ¿qué tal que yo me vaya allá y me dé eso y me muera? Usted no se va a morir. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Guarde las normas de bioseguridad y todo, protéjase, por supuesto, no sea imprudente, pero sirva. No se anule, no se quede allá encerrado en 4 paredes, porque más rápido se muere.
pero usted no se va a morir, usted va a vivir porque usted sirve a Dios y usted sirve a nuestra patria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo fuera usted estaría gozoso, Gloria a Dios. Y sabe una cosa, lo que se pudo hacer fue pues no mucho porque el tiempo era muy corto, pero como el epicentro fue en Gativá y el epicentro tocó a toda Colombia, porque eso revolucionó a Colombia, los problemas de acá. Gloria a Dios que la acción de la iglesia, no solo la nuestra, de otras iglesias, cierto, esa misma noche mientras estamos en ese CAI, en el otro CAI estaban allí, los iban a agarrar a piedra, pero allá estaban orando hermanos de esta iglesia y hermanos de otra iglesia, y todo ese odio y toda esa situación se apaciguó, porque cuando se ora los demonios se van. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Y fue tremendo, fue un impacto. Y eso, mire, lo digo para la gloria de Dios, esto generó que hasta el mismo presidente de la República vino a estos CAIs, el ministro de Defensa vino a estos CAIs, los generales de la policía llegaron a estos CAIs, porque cuando la iglesia se levanta y hace lo que tiene que hacer, Dios se glorifica, los cielos se abren. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele gloria a Dios. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos le exaltan al Señor? Pero el cristiano tiene que hacer el bien. ¿Cierto que sí? Gloria a Dios por eso. Y eso va a producir un cambio, porque es que la gente sin Dios lo que va es a blasfemar, a maldecir, a protestar, menos que a traer el bien. Pero hay un pueblo que hace el bien. Por eso hay que empezar a hacer el bien, no porque sencillamente sean personas buenas o sea nuestra propia familia, sino que hay que hacerle el bien a la gente, a la comunidad, y esto va a hacer que la gente se vuelva a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces hay un arma, un secreto que Dios nos da en su palabra, que la iglesia no la ha hecho por mucho tiempo, porque la iglesia se ha quedado sencillamente encerrada en su egoísmo, pidiéndole al Señor que lo ayude, que lo guarde del coronavirus, que no se vaya a morir, cierto que sí, que le dé todo lo que necesita, pero no piensan la gente que está sufriendo. Nosotros tenemos a Cristo, pero muchos no tienen a Cristo y van camino a la condenación. Los hogares se están destruyendo, se están matando entre ellos mismos, la violencia se ha multiplicado, y ahí es donde resulta más preponderante la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es la respuesta de Dios para la sociedad. ¿Cuántos dicen amén a esto? La iglesia es la respuesta de Dios. Entonces por eso pídale a Dios ideas, pero que la sal y la luz no se queden cerradas, sino que podamos salir, gloria a Dios, podamos manifestar que Dios está vivo, que Dios no está muerto, sino que Dios está vivo y que tiene un pueblo poderoso que se llama la iglesia. Diga gloria a Dios por eso. Amén. Entonces la iglesia, hermanos, es muy importante para un país. Y nosotros tenemos que tomar esto en nuestro corazón y entender que no somos cualquier pueblo, somos la respuesta, pero si nos ponemos de acuerdo con Dios y hacemos lo que Dios quiere. En el texto original que leímos, Isaías 62, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Mire, la Biblia dice que nosotros también somos centinelas, atalayas. Esto ya lo habíamos predicado, pero yo quiero hacer énfasis en esto. Nosotros también somos un ejército. ¿Cuántos creen que somos un ejército? Y esto es muy importante. Estaba viendo precisamente que observándolo, que todos los movimientos, digamos, de gobierno que no tienen en cuenta a Dios están basados en la brujería. Eso pasa en muchos países, no los voy a mencionar, pero ¿qué sucede? Se basan en invocar demonios, ¿cierto? Ustedes ya pueden ver gobiernos aquí cercanos, ¿cierto? Y aún lo que hacen acá los ateos, todo es hecho con brujería. ¿Y quién es el ejército que puede contrarrestar esa brujería? ¿Ah? Los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, los empresarios. ¿Ah? ¿Ministerio de qué? La iglesia. La iglesia es la que tiene autoridad. El Señor dijo: os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Quién tiene la autoridad para echar fuera a los demonios? ¿Quién? Dígame, ¿quién? La iglesia. Y debemos entender eso. La batalla realmente es espiritual. Vamos al libro de los Efesios, por favor. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 6. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Bueno, dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Efesios,
en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la real lucha es espiritual. Yo quiero que usted lo entienda. La verdadera lucha de Colombia es espiritual. ¿Por qué? Porque hay gente que odia a Colombia y que ama al diablo, y se reúnen para maldecir a los gobernantes, se reúnen para maldecir las iglesias, pero se reúnen también para maldecir la economía, para que haya enfermedad, para que haya todo lo malo. ¿Sí me hago entender? Y nosotros tenemos que entender que la iglesia es un ejército. Diga conmigo, la iglesia es un ejército, y usted es parte de ese ejército. Usted es un soldado de ese ejército. Nosotros tenemos que entender que somos soldados del ejército de Dios. Una cosa que nosotros tenemos que entender. Algunos dicen, no, yo no quiero ser soldado, yo no quiero hacerlo. Pero es que esto no es algo que uno elija. Desde que nos convertimos a Cristo, pasamos a ser parte de las huestes del bien que van contra el mal. Desde que nos convertimos, el Señor nos hizo sus guerreros. ¿Cuántos dicen amén? Ejército del Señor. Ahora, ¿cómo podrá un país como el nuestro cómo podrá salir de tantas crisis, de tantas dificultades un país como Colombia, cuando la iglesia se levante como guerreros para echar fuera los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas? Se necesita una iglesia guerrera. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que ore, que haga guerra espiritual, que busque de Dios, que reprenda las fuerzas del mal, que tome autoridad, que tome el territorio. Si me hago entender, no es una iglesia pasiva, es una iglesia que va hacia adelante, tomando el territorio que los demonios habían tomado, que las fuerzas del mal habían tomado. Por eso es muy importante, la iglesia es el cuerpo, el pueblo, el grupo de personas más importante para Colombia, porque es la única que sabe hacer la guerra contra el mal, con la palabra de Dios, con la predicación de la palabra. Dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que destruye al enemigo, pero también una iglesia que sabe orar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy más que nunca se necesita que oremos. Hay gente que no le gusta la oración, y yo quiero decirle algo: Dios obra con este pueblo de guerreros es con la oración. Este ejército se mueve es con la oración. Ahora, vuelvo un poquito atrás. Algunos no quieren ser soldados. ¿Cuántos sí quieren ser soldados de Jesús? Bueno, un 30%. Vuelvo a preguntar, pronto no me escuchó. ¿Cuántos quieren ser soldados de Jesús? Bueno, importante eso. Y no solo que queramos, sino que lo somos. Pero resulta lo siguiente: usted sabe que cuando uno recibe al Señor Jesucristo es un bebé, ¿cierto? Y entonces ese bebé empieza a crecer y hasta que llega a ser un adulto espiritual, una persona con madurez. Pero hay un problema en la iglesia del Señor. Se lo digo con mucho respeto, con mucho cariño. Hay hermanos que quieren ser bebés toda la vida. ¿Cuántos me están oyendo? Y ellos quieren es que los llamen, oren por ellos, los ministren y que los paladen, y eso está bien. Pero recuerde algo: el bebé no se queda bebé toda la vida. Él va creciendo. Pero hay personas que se quieren quedar como bebés o como niños de 8 años o de 10 años. No quieren madurar, no quieren tomar la responsabilidad. Entonces a ellos hay que rogarles que busquen de Dios, que se congreguen, que estén en lo que deben estar, y son como unos niños. Ahora, el niño se caracteriza, entre otras cosas, espiritualmente hablando, en este sentido que estoy explicando, porque no puede tomar ciertas responsabilidades que puede tomar una persona adulta. Pero el Señor no quiere que vivamos siendo niños espirituales toda la vida, sino que maduremos en Dios y tomemos nuestras responsabilidades y ser soldados del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces yo le quiero animar, quizá usted quiere un evangelio cómodo, un evangelio conveniente, sencillamente sin mucho compromiso, bueno, así como por las orillas, así como sin mucho compromiso. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es un absoluto compromiso con Él. Dios quiere que hoy ya nos comprometamos totalmente con Él. O somos de Dios o somos del diablo. ¿De quiénes somos nosotros? Hoy no es el tiempo de estar jugando al mundo y a la iglesia, porque pronto sonará la trompeta y el que no esté consagrado se quedará aquí en la tierra a sufrir los juicios que vienen sobre esta tierra. Hoy es el tiempo que la iglesia se consagre. Hoy es el tiempo que abandonemos toda distracción, toda maldad, todo pecado, porque pronto suena la trompeta y los soldados de Cristo se van con Él. ¿Te vas a ir con Él o no te vas a ir con Él? ¿Cuántos se van con el Señor Jesucristo? Hoy es el tiempo de decidirnos. Si no es ahora, ¿cuándo es? Perdone que sea tan acucioso. Si ahora no es el tiempo de decidirnos por Cristo, ¿cuándo? Algunos están diciendo, no, después. ¿Cuándo después? Si el mundo está patas arriba, si el mundo está siendo sacudido, si el mundo está siendo violentado, y algunos no se han dado cuenta, están adormecidos en la hamaca espiritual. El tiempo es ya, el tiempo es ahora. Toma las armas celestiales, batalla contra las tinieblas. La unción de Dios está sobre tu vida. Los demonios tendrán que huir, porque hay un pueblo que se levanta en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es tiempo de que entiendas que eres un soldado, no un bebé. Y es tiempo que entiendas por tu propia vida. Porque yo quiero decir que tenemos que dar la batalla por nosotros mismos. Tenemos un alma que salvar. Y Satanás no quiere que lleguemos al puerto seguro del cielo. Dice que Satanás batallará contra nosotros para que no lleguemos a ese puerto. Él va a batallar por tu alma. Satanás quiere llevarte al infierno. A él no le importa que seas evangélico, que vengas a la iglesia. Él lo único que le preocupa es que tú seas un verdadero cristiano, porque si eres un verdadero cristiano lo podrás vencer. Pero si eres un solo religioso, no podrás contra el enemigo. Pero yo confieso, yo creo que ustedes de verdad aman a Jesucristo, que de verdad están consagrados al Señor Jesucristo, y que ustedes podrán vencer la oposición que Satanás les presente, porque ustedes son soldados del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces hay que dar la batalla por nuestra propia alma. El apóstol Pablo dijo, he peleado la batalla, ¿cierto? Ya estoy para irme al cielo, pero yo he luchado como un soldado. Hay que luchar hasta el último día, porque está en juego nuestra alma. Tú tienes que batallar por tu alma. Tú tienes que luchar para que tú vayas al cielo. No puedes estar conforme diciendo, bueno, yo voy a la iglesia. Eso es muy importante, ir a la iglesia, pero más importante es que vayamos camino al cielo, que estemos batallando por nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levántate como un guerrero, pelea por tu alma. Aleluya, bendito el Señor. No le des lugar al enemigo. Échalo fuera de tu vida, echémoslo fuera de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Batallemos por nuestra propia alma. Está en juego el alma. Segundo, está en juego la salvación de nuestras familias. Cierto que sí, nuestros hijos, ya lo dijimos la semana anterior, toda nuestra familia, tenemos que dar la batalla por la familia, orar por la familia, rogar por ellos, y Dios va a hacer la obra, batallar como soldados por la familia para que todos sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tenemos que dar la batalla por nuestro país. Cierto que sí. Lo que yo les estaba diciendo, tanta brujería se ha desatado, tanta maldad se ha desatado, tanta anarquía se ha desatado. Tiene que levantarse la iglesia y hacer la guerra espiritual, volver a las calles, volver a hacer las marchas, volver a orar como Dios está haciendo. Por ejemplo, el día 1 de octubre empezó una jornada de oración por Colombia a los 30 días. Como misión tuvimos un tiempo de oración por todo el mes de septiembre con los pastores de Bogotá y Cundinamarca, la misión panamericana. Hace 2 semanas hubo 4 vigilias unidas. Y cada día nos están hablando de convocatorias de oración, porque el tiempo de orar es ahora. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de orar no es mañana. Por eso la iglesia tiene que pelear en la oración.
Lo único que hace huir a las tinieblas es un pueblo santo y un pueblo que ora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Estaba escuchando, hermano Hammer, a un pastor de Venezuela que precisamente decía que por qué los había arropado el socialismo, por qué los había rodeado el satanismo, la santería, hermano, que es venezolano, por qué los había arropado la pobreza, porque la iglesia no era una iglesia de soldados valientes. Estaban esperando que el gobierno les diera subsidios. Importante esto, nosotros no estamos rogándole que el gobierno nos dé subsidios. Dios nos ha dado bendición, nosotros tenemos bendición y podemos bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. La iglesia no está pidiendo limosna a nadie. La iglesia tiene la bendición de Dios. Tenemos el dueño del oro y de la plata, el que suple nuestras necesidades. Gloria a Dios, dele la gloria a Dios, exalte el nombre de Dios. Pero la iglesia buscaba solo los privilegios, las bendiciones, entre comillas, bendiciones que les pudieran dar. Así los controlaron. Porque si yo, digamos, o un gobierno da un dinero, les dice, pero ustedes me apoyan. Yo recuerdo que hasta predicadores, no digo el nombre del predicador, dijo, ya no vamos a aplaudir así, que ese es el aplauso normal, sino dijo, ahora vamos a aplaudir así. ¿Este signo cuál era? Hammer, el chavismo. Este era el saludo chavista. Y un gran predicador en su púlpito diciendo eso, ya no vamos a aplaudir así, sino vamos a aplaudir así. O sea que le estaban dando la gloria a Chávez y no a Jesucristo. Pero la iglesia le damos la gloria solo al Señor Jesucristo. Levántese de la silla y diga gloria a Dios. Levántese de la silla y diga gloria a Dios. Empiece a darle la gloria a Dios. Empiece a darle la gloria a Dios. Empiece a aplaudirlo. Diga, aquí alabamos al Señor Jesucristo. Empiece a darle la gloria a Dios ahí donde está en la silla. Gloria a Dios, ya que Dios le permitió llegar a este lugar. Apláudalo, apláudalo. Diga gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Dónde está ese pueblo que lo alaba? ¿Dónde está ese pueblo? Alábelo, alábelo, alábelo. Dígale, ahí donde usted está, aplaude y diga, le doy la gloria solo a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hágalo, hágalo, todos dándole la gloria a Dios, todos dándole la gloria a Dios. Siga, siga, siga. Yo le quiero decir que estas manifestaciones de alabanza, estas manifestaciones de gloria, estas manifestaciones de adoración, esto es lo que transforma Colombia. Esto es lo que hace temblar al infierno. Esto es lo que hace caer potestades, legiones del infierno. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. No estamos en tiempos de mensajes para hacerlo sentir feliz a usted. Estamos en tiempos de prepararnos para la guerra. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Anda ya tarabacaya, sharabacaya. Todos. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Dios lo va a levantar como un guerrero. Dios lo va a levantar como un guerrero. Alábelo, alábelo, alábelo. Endarabarabashaya. Oh, barabarabashendarabacaya, sandarabacaya. ¿Cuántos lo alaban a Dios? ¿Cuántos lo alaban? En este momento Dios está trayendo libertad a su vida, hermano. En este momento el Señor se está llevando las enfermedades. El Señor se está llevando las maldiciones. Alábelo, alábelo. En este momento Él está dando victoria a su familia. En este momento Dios está trayendo su gloria. Cuando usted lo alaba, síguelo alabando. Diga, yo alabo al Señor Jesucristo. Diga, yo alabo al Señor Jesucristo. Estas manifestaciones, estas alabanzas es lo que hace que los demonios tiemblen, que Colombia sea libre, que tú seas libre. Ahora alábalo, síguelo alabando, síguelo alabando. Y que la gloria de Dios venga sobre tu vida. La gloria de Dios venga sobre tu vida. Alábalo, alábalo, alábalo. Ningún demonio podrá contra ti, porque tú eres un soldado. Tú eres un soldado. Tú eres un soldado de Cristo. Alábalo, 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 alábalo. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria. ¿Cuántos están aquí? Síguelo alabando. Síguelo alabando. Dale la gloria a Dios. Ahí donde usted está, dígale, Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Dígaselo a Él. Señor, te alabo. Gloria a Dios. Que la iglesia se levante para orar por el presidente de la República, para orar por el Congreso, para orar por las autoridades de militares y de policía. Oh, gloria a Dios. Colombia tiene que ser libre por una iglesia que clama al poder de Jesús. Siga orando. Quiero concluir con esto, este pensamiento. Cierre sus ojos y esté orando. La iglesia es una hermosa joven. No es una señora ya mayor que le duele todo de artritis. Es una
espiritualmente es una joven hermosa, saludable, vestida de bodas. Esté orando. Y vea esa, mire eso, piensa en esto. Véase como una iglesia preparada, vestida de blanco, porque pronto el Señor nos lleva. Gloria a Dios, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Y alábele al Señor, que tú seas esa iglesia. Síguelo alabando, esa es la iglesia. Una iglesia consagrada, una iglesia apasionada por Dios, una iglesia que ama a Jesucristo con todo su corazón. ¿Cuántos lo aman con todo su corazón a Jesucristo? Esa iglesia enamorada del Señor, no enamorada del mundo, no enamorada del pecado, enamorado de Cristo. ¿Cuántos están enamorados del Señor? ¿Cuántos dicen, ven pronto, Señor Jesús? ¡Oh, charabajeya! ¿Cuántos dicen, Señor, te amo? ¿Cuántos dicen, Señor, vivo para ti? Tú eres el amor de mi vida. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. El Señor se va a revelar a muchos de ustedes, porque ustedes van a despertar a ese amor a Cristo. Aleluya. Él es el amor de nuestra vida, el Señor Jesucristo. Exáltalo. Entonces esa iglesia está preparada. La iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Una iglesia preparada, una iglesia santa, una iglesia poderosa, vestida de bodas, pero también con botas de combate. Siga orando. Es una iglesia vestida para la boda, pero no tiene zapatillas delicadas. Es una iglesia que, aunque está vestida de bodas, tiene botas de combate, porque mientras esté en esta tierra, mientras esté en este mundo, es una iglesia que guerrea contra las fuerzas del mal. Es una iglesia que pisotea serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Es una iglesia que echa fuera demonios. Es una iglesia que le hace la guerra al diablo en el nombre de Jesús. Esa iglesia eres tú, una iglesia en botas de combate, una iglesia guerrera, una iglesia combativa, una iglesia altamente peligrosa para Satanás, en el nombre de Jesús. Y empieza a orar y a darle la gloria a Dios. Que el Señor te dé la unción de la guerra, que el Señor te unja para la guerra, y alábalo. Dale la gloria, y donde tú estás no te detengas. Oh, chatarabacaya, Saba, oh, barabacaya. No es tiempo de estar criticando, no es tiempo de estar en chismes, no es tiempo de estar perdiendo el tiempo, no es tiempo de maldad, es tiempo de la guerra. Es tiempo de guerra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levántate, guerrero, levántate, guerrera. Oh, ya vaya. Oh, shete rebebella. Aleluya. Arriba la adoración. She. Aleluya, sonido de chofar con la adoración. Levante sus manos y dígale: Señor, dame esa unción de guerra. Pongan el chofar, por favor. Unción de guerra, diga unción de guerra. Vamos todos, no pare. El diablo quería arriba apagarnos, pero no nos podrá apagar. Diga, no podrá apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, proclamamos tu gloria. Esta es la mañana que tú has hecho. Proclamamos tu gloria, Señor. Solo gracias. El chofar. Levanta tus manos. Arriba el chofar. Fuerte. Más fuerte, por favor. Más fuerte el chofar. Eso. Arriba las manos. ¡Aleluya! Arriba las manos. ¡Santo! Vamos arriba. Arriba. Vamos a entrar a orar en el Espíritu. A la cuenta de 3 vamos a orar en lenguas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1, 2, 3. Los que están en casa, orando en